Buenas noches, apreciados compañeros y tutor. Mi nombre es Alexander Bautista y pertenezco al curso de Física General del grupo 105. Presento mi documento de identidad. Y bueno, a continuación voy a proceder con la grabación del video correspondiente al punto 1 de la guía de la tarea 2. Bueno, entonces aquí me pide que abra el simulador. Ok, tengo el simulador. Esto me dice que coloque un refrigerador sobre el tablón y varíe el ángulo de inclinación con clic sostenido sobre el tablón y responda para qué ángulo el valor de la fuerza normal es igual al peso. ¿Qué le sucede a la magnitud de la fuerza normal a medida que el ángulo se incrementa? ¿Para qué valor del ángulo el refrigerador empieza a deslizarse rampa abajo? Bueno, tenemos acá nuestro simulador. Aquí escogemos el tablón y bueno, a la pregunta de en qué momento la magnitud de la fuerza normal y el peso son iguales, entonces yo aquí coloco una inclinación de 0 grados y según la teoría pues la fuerza normal y el peso son iguales cuando se trabaja sobre un plano horizontal. Si tenemos un plano inclinado, ya esa magnitud va a cambiar, pues porque ya existen otras fuerzas y otras componentes que hacen que sean diferentes. Bueno, para la pregunta que dice ¿qué sucede a la magnitud de la fuerza normal a medida que el ángulo se incrementa? Bueno, a medida que el ángulo aumenta, la magnitud de la normal disminuye, debido a que el peso que se aplica sobre la superficie no es el mismo a medida de que se inclina la superficie. Bueno, esto lo vemos porque yo le voy aquí cambiando ángulo, digamos lo coloco aquí a 30 grados. Entonces, aquí ya empezamos a ver que hay otra fuerza, que es la fricción. Y esa pues esto lo que nos va a hacer es que el tablón ejerza menos fuerza sobre el objeto, en este caso la nevera. Por eso es que la fuerza normal disminuye a medida que el ángulo va variando. Digamos, si yo le colocara acá un ángulo de, no sé, 40 grados, para que se vea más conciso, a los 50 grados. Ya vemos que el objeto empieza a deslizarse. Entonces la fuerza normal tiende a cero entre más sea el ángulo del tablón. Bueno, para la pregunta que nos dice ok, ¿a qué valor del ángulo se empieza a deslizar rampa abajo? Según mis experimentos o lo que yo hice acá con el simulador a los 27 grados. A los 27 grados el refrigerador comienza a deslizarse. Entonces, digamos, si yo acá le pongo 26 grados,
Yo aquí le pongo 26 grados. El objeto todavía está quieto. Listo. Paro, borro los datos y le pongo 27 grados. Y adelante. Y vemos cómo el objeto empieza a deslizarse. Ok. Bueno, entonces en la sección B me dice que seleccione la pestaña más detalles y coloque el refrigerador sobre el tablón y encuentre el ángulo a partir del cual el refrigerador empieza a deslizarse. Tenga presente que debe hacer clic en el botón adelante para verificar que el refrigerador se mueva. Encontrando el ángulo, haga clic en el botón pausa, cambie el valor de coeficiente de fricción por los mostrados abajo y llene la tabla. Entonces, bueno, tengo aquí 4 valores diferentes de coeficiente de fricción y 4 ángulos diferentes en los que un objeto de la misma masa se empieza a deslizar sobre el tablón. La pregunta que me hacen, ¿qué relación hay entre el coeficiente de fricción y el ángulo en el que el refrigerador empieza a deslizarse? Justifique su respuesta. Entonces, a medida de que el ángulo va aumentando, se necesita más coeficiente de fricción o fuerza de fricción para que el objeto no se deslice, ya que la fricción es la fuerza opuesta al movimiento del objeto. Y a medida de que cambia el ángulo, la superficie de contacto opone menos resistencia. Entonces yo aquí tengo estos valores, fueron los que me dieron haciendo las pruebas con el simulador. Entonces esto, bueno, vamos a corroborar por lo menos uno de ellos para no extendernos en el video. Entonces me dice que para 0,6 coeficiente de fricción 0,6 con un refrigerador y listo, me dice que para 0,6 con 32 grados ya el objeto se empieza a deslizar. Entonces si yo acá le pongo 31 grados con ese coeficiente de fricción, el objeto empieza a deslizarse. Bueno, listo. Y pues así sucesivamente se llenó la tabla. Bueno, me voy aquí donde me pide que diseñe un plan o proceso que permita comprobar si la masa del objeto afecta o no el ángulo del deslizamiento. Para empezar el plan es necesario que defina cuál es la variable independiente, la variable dependiente y quién será la constante. Entonces para mí la variable independiente es la masa, la variable dependiente el ángulo y la constante es el coeficiente de fricción. Entonces yo trabajé con un coeficiente de fricción de 0,3. Según los datos que puse en esta tabla, varié la masa del objeto y empecé a jugar con los ángulos para saber más o menos a qué ángulos empezaba a deslizar. Entonces vi que la masa no afecta mucho digamos, no tiene nada que ver con el deslizamiento del objeto. O sea, la masa no, el ángulo no depende, o la masa no depende del ángulo. Bueno, no afecta el ángulo, la masa del objeto no afecta el ángulo de deslizamiento. El ángulo de desplazamiento es directamente proporcional a la aceleración
y la aceleración no dependa de la masa del objeto. Muchas gracias por su atención y que tengan una buena noche.